tengo que realizar. Pero antes de realizar una misión, esa misión, yo tengo que formarme, tengo que edificarme con conocimiento adecuado, tengo que ser consciente de cómo estoy viviendo. No todo ha salido a la luz, hay mucho todavía por descubrir, por salir a la luz. Pero la luz lo deja todo ver.
aunque haya mucho en oscuridad, con el tiempo va a salir toda la luz, porque la luz se expande. La luz es expansión. La oscuridad es lo contrario. ¿No habéis visto que cuando entráis a un sitio oscuro, que cuando se enciende la luz, todo se expande, todo se ve, todo es claro? A lo mejor habrá algunos que me están escuchando ahora que me comprendéis de lo que estoy hablando, y habrá entidades o gente, personas, humanos que no me comprenden. Y ojalá ayudemos a ese grupo que todavía no está despierto, que todavía no comprende. Les ayudemos a comprender, porque son seres humanos también. Son seres que amamos, son seres que han venido con the purpose of también de desarrollarse espiritualmente. Si hay seres en este planeta, Mama Gaia, Mama Mapucha, Mama Gaia, la amo mucho, muchísimo. Amo muchísimo a la Mama Gaia, la amo mucho, mucho. Porque es mi mamá, me da vida, junto con el sol tan radiante que nos da su calor. Yo experimenté esta noche, qué terrible. Si hubiésemos vivido en un mundo sin sol, porque el sol es calor, el sol es luz, el sol nos da vida, junto con el planeta Tierra, que nos sostiene, que nos da de comer, que nos da todo lo que... Respiramos. Y todo está conectado, el uno al otro. Y todos lo tenemos, este es el trabajo de todos.
es la responsabilidad de todos, no solamente de unos. Somos diferentes en muchos aspectos, en lengua, en color, en carácter, tiempo. Somos una unidad, somos uno. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, que lo hay actualmente en muchas partes del mundo, por lo que está pasando, por guerras, por hambre, por enfermedades. Humano, y tenemos que colaborar el uno con el otro. Y no hemos venido a este mundo no para repartir partes del planeta para unos que les va bien y repartir otra parte del mundo que a otros le van mal, y les dejamos sufriendo, les dejamos que estén mal. Hemos venido a este planeta para respetar, para ayudarse mutuamente. En algunos países hay mucho consumo, pero lo que consumimos es a costa de la pobreza de otros. Lo que consumimos es a costa del sufrimiento de otros que están sufriendo, porque les están agotando sus energías, sus materias primas, por lo que ellos se han quedado pobres, sufriendo. Hay mucho consumismo, tenemos que darnos cuenta de nuestra manera de consumir, porque eso no va a llenar nuestra vida. Tenemos que vivir de lo que nosotros necesitamos, sí, pero hay mucho de más extra. Estamos consumiendo mucho, muchísimo. El consumismo es enorme, porque con ese consumismo se hace mucho dinero. Es un aspecto que tiene que ver con la economía y también con la política. No nos tenemos que llevar por el consumismo. Hay mucho consumo, muchísimo. Cuando el ser humano se siente vacío, se siente sin sentido en la vida, se siente vacío, entonces, ¿qué es lo que haces? O te sientes mal, pues consumes. Y esto le conviene a unas entidades, es un grupo pequeño en este mundo, pero que están gobernando este mundo, que están detrás de los culisas, están detrás de los gobiernos que nosotros vemos. Es una identidad abstracta, y ojalá te des cuenta de esto. Yo no voy a hablar mucho más porque yo sé que hay censura a través de YouTube y a través de otros medios de comunicación, que actualmente se nos está cerrando la boca. No solamente eso, que está matando nuestro aspecto crítico, nuestra libertad de opinión, de opinar libremente. Se está cada vez disminuyendo como un embudo que va de lo mayor a menor, hasta que se acabe todo y no podemos hablar, y después convertirnos en robóticos, hacer lo que se nos manda a hacer. Yo os aconsejo que si sois curiosos, que veáis hay una película que se hizo en los años 80, que la escribió el escritor George Orwell, se llama The Brave New World. Un mundo feliz se tradujo al español.
Espero que veáis esa película. Es una película antigua, pero ese ser humano profetizó lo que iba a venir y que casi hemos llegado a ello. Yo me despido con mucho amor, mucho cariño, mucho amor, y espero que comprendas lo que yo he compartido ahora contigo.